Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con Juan Musi. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manolo? Muy bien, gracias. Y su servidor Manuel Somoza para hablar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Y hoy queríamos comentar sobre México dos cosas. Primero, los resultados del INEGI en relación al crecimiento que tuvo nuestra economía durante el primer trimestre del año. Y en segundo lugar, la encuesta que periódicamente hace Banco de México entre un grupo de analistas bastante selecto, dentro del cual estamos también nosotros. Pero bueno, yo quisiera empezar con el crecimiento de México en el primer trimestre. El dato fue francamente muy malo. Cuando comparamos el primer trimestre de este año con el primer trimestre del 2018 y le quitamos el efecto estacionario de la Semana Santa, nos da que tuvimos un crecimiento del 0.2%. Apenas el 0.2%. Pero cuando lo vemos como se ve en todo el mundo, cuánto creció la economía de México en el primer trimestre de este año versus el último trimestre del año anterior, eso nos dice el movimiento que lleva, si mantuvo el ritmo, si lo mejoró, si lo empeoró. Ahí vemos que no hubo crecimiento y que la economía, en lugar de crecer, se contrajo 0.2%. O sea, el dato es el peor en muchísimos años. Hacía más de 10 años que México no tenía un trimestre medido así que diera números negativos. Si esta misma comparación, cuando la hagamos en el mes de agosto sobre los dos primeros trimestres, el segundo trimestre crece menos que el primero del 2019, México estaría entrando en una recesión técnica. Yo no lo estoy ni siquiera pronosticando. Creo que hubo dos factores, entre muchos, que afectaron el crecimiento del país. Uno es que el gobierno no se gastó lo que se tenía que haber gastado, no ejerció el presupuesto que le fue autorizado, o sea, no hubo gasto público y fue mucho más pequeño de lo programado. Y en segundo lugar, que la inflación siguió parada, absolutamente parada, tanto la inversión pública como la inversión privada. Me parece mucho más grave la parte de la inversión, porque el gobierno, si no lo gastó en el primer trimestre, pues se lo va a gastar en el segundo, en el tercero o en el cuarto, pero se lo va a gastar, eso no le quepa la menor duda. Sin embargo, la inversión está parada. Y la inversión está parada desde mi punto de vista porque no se ha generado la confianza y permanece la incertidumbre. El sector privado no le cree al gobierno en relación a sus planes, no le gustan sus planes y no gustan las señales que está mandando esta administración hacia el sector privado. Y creo que también lo vamos a ver en la inversión extranjera. Hay realmente una actitud de no aceptar, de no darle la bienvenida a la inversión extranjera. Se anuncia con bombo y platillos que se va a hacer lo del istmo y se dice como triunfante que no va a haber inversión extranjera. A mí me hubiera encantado ver inversión extranjera, como me encanta ver inversión extranjera cuando viajo y veo la cantidad de maquiladoras y la cantidad de fábricas que se establecen en México. Pero bueno, aquí sobre la inversión extranjera todavía hay un concepto de que se siente que es una inversión que viene como colonialista, como imperialista, a dominar. Bueno, eso ya quedó absolutamente en el pasado. Hoy la inversión extranjera debe ser complemento de la inversión nacional y cualquier país, todos los países están compitiendo, sobre todo los que estamos en desarrollo, para tener mayores niveles de inversión extranjera, menos en este país que vamos al revés, ¿no? Eso es lo que pienso del crecimiento del primer trimestre, antes de entrarle a la encuesta de Banco de México. Sí. O sea que el año va a estar muy difícil, expectativa 1,5 máximo, con un riesgo de que sea mucho más bajo.
Aquí lo que preocupa, nada más complementando lo que dices tú, es que si estamos teniendo este ritmo de crecimiento, si bien nos va, llegamos a este 1.5%, pues evidentemente la recaudación fiscal también se va a ver afectada. Como ya bien dijiste también, el presupuesto no es holgado, es muy acotado. Es normal que las administraciones entrantes tengan esta responsabilidad al principio de la administración y por ello también, además de por la alta tasa de interés que estamos viendo, el tipo de cambio permanece digamos que razonablemente estable, pero pues se sigue hablando de crecer en promedio a ritmos de 4% y demás. Yo creo que también hay que ubicarnos en esta realidad. ¿A qué tasa tendríamos que crecer después de haber visto este primer trimestre en los siguientes años para promediar en el sexenio 4%? O sea, creo que también nos tenemos que ubicar en esta realidad. Y para mí lo que dices es fundamental. Ojalá y invitáramos a hacer puertos, aeropuertos, puentes, carreteras, trenes y demás a la inversión privada. Si este aunque matrimonio sea extranjera, ¿no? Pero por supuesto, ¿no? Y si esto se concesiona por un X tiempo, pues la infraestructura del país al final lo va a agradecer. Y bueno, pues hoy estamos entendiendo mal este concepto con una soberanía mal entendida. El tema de crecimiento económico y políticas públicas relacionadas con él, el gobierno nos está quedando a deber y nos está quedando a deber mucho. Y esto es una tristeza porque no se van a lograr las metas a las que aspira llegar el señor presidente. Si no hay inversión, simple y sencillamente no hay crecimiento. Y para que haya inversión se necesita dar confianza, se necesita dar certidumbre, se necesita Estado de Derecho, se necesita seguridad, se necesitan un montón de cosas adicionales que hoy no hay, que no veo que estén sucediendo. Así es. Bien, Banco de México, como decía, hace una encuesta una vez al mes entre diferentes despachos de análisis, todos ellos muy prestigiados, y quisiéramos comentar con ustedes lo que sacó ahora en el mes de abril y cómo compara con el mes de marzo, con lo que había sacado en marzo, y también qué expectativa hay para el 2020. ¿Por qué no empiezas hablando, Juan, de la parte de la inflación? Pues sí, están viendo una inflación general que aumenta ligeramente. La expectativa para 2019 es 3.66. Ahorita, a este momento, por cierto, se publica inflación esta semana que empezamos el jueves de nuevo, pero bueno, hoy estamos en 4.3 y el pronóstico para todo el año es 3.66, se corrige ligeramente de 3.65 y para el 2020 3.60. Sí, yo creo que aquí coincido contigo. Es probable que veamos que la inflación sigue rebotando hacia arriba todavía a finales del mes de mayo, probablemente junio, para después empezar a verla caer. A lo mejor llega hasta el 4.5 y luego pensamos que pudiera retroceder hasta estos niveles de 3.66 o 3.7, que es el pronóstico que nosotros tenemos, ¿no? Y luego el crecimiento económico, la expectativa de estos economistas la bajan de 1.56 a 1.52 y la suben ligeramente para el 2020 a 1.72. La verdad, aquí no hay sorpresa, ¿no? No hay ninguna sorpresa. Yo creo que el riesgo es a la baja. Sí, coincide con el Banco Mundial, coincide con el Fondo Monetario Internacional, coincide con la OCDE y prácticamente esta encuesta pues coincide con incluso algunas otras corredurías extranjeras. El tipo de cambio ya desde el marzo se empieza a pronosticar que pudiera terminar el año por debajo de 20 pesos, 19.90 es la última expectativa para abril y que en el 2020 terminara en 20.34. Aquí yo lo único que quisiera señalar y que creo que estás de acuerdo es esta estabilidad relativa del tipo de cambio está muy anclada a continuar con la disciplina fiscal, a no perder la calificación en Pemex por arriba del grado de inversión, lo mismo en la deuda soberana y evidentemente pues la tasa tan alta que estamos pagando. Que mantenga la tasa de interés Banco de México. Que la mantenga alta, ¿no? Que la mantenga en los niveles actuales, ¿no? Sí. Si viéramos que baja la tasa de interés, pues eso evidentemente iba a tener un impacto, aunque fuera pequeño en el tipo de cambio. Sí. Yo creo que es una de las razones por qué Banjico le da la vuelta y no quiere bajar las tasas de interés. ¿Tú crees que si se bajara un cuartito de punto ahorita, ya vendría un rebote importante en el tipo de cambio por un cuarto de punto? Yo creo que sí. Okay. Digo, no algo horrible, ni mucho menos, pero sí le pegaría al tipo de cambio.
En cambio, lo que no veo es que beneficie a nadie que le baje un cuarto de punto. Digo, porque la verdad que la economía mexicana, a diferencia de la norteamericana, no está tan apalancada. Entonces, el hablar de una tasa de entre el 8.25 o el 8, pues no hace la gran diferencia, aún para los que deben dinero. Sí, tienes razón. No es tan sensible para los hogares como si es en Estados Unidos el que un cuartito de punto te lo bajen. Y no sé, pero pues simplemente para ahorrar un poco en el servicio de la deuda. No, sí, evidentemente ayudaría y podría ayudar un poquito al crecimiento, pero sería casi insignificante, ¿no? De acuerdo. Y luego, hablando de eso mismo, la expectativa de estos analistas es que vamos a terminar con una tasa de referencia, una tasa de fondeo del 8%. Esto quiere decir que el mercado sí está esperando que Banxico baje la tasa un cuarto de punto este año y que quizá bajará otros 50 puntos base a lo largo del 2020. Pero yo creo que todavía es muy prematuro. La verdad que el tipo de cambio, como bien lo decías, primero depende de la disciplina fiscal. Ojalá y se conserve, pero también depende de la tasa real que está pagando los intereses, ¿no? Entonces, yo veo muy difícil que la tasa de interés pueda bajar 1,5 puntos completo en un año, en 12 meses, con toda la incertidumbre que tenemos del otro lado. Y fíjate, además, la misma falta de crecimiento también le preocupa ya a las calificadoras, porque se dan cuenta que la cosa no es sostenible. Y además no ayudó el hecho de que la Fed esta semana, que sostuvo su reunión de política monetaria, no modificó las tasas de interés, pero el discurso no fue lo suave que estaba esperando el mercado, ¿no? Entonces, si teníamos alguna esperanza de que la Fed tuviera un discurso súper suave, súper flexible... No, pues esta se fue. ¿No? Entonces, tampoco ayuda el entorno externo, ¿no? En contraste con México, Estados Unidos creciendo al 3.2 en el primer trimestre, genera en el mes de abril 263,000 nuevos empleos, y coincido contigo, la posibilidad de que baje la tasa en Estados Unidos es muy baja. En cambio, si empieza a crecer la posibilidad de que pueda subir la tasa antes de fin de año por lo robusta que está su economía. Pero pues se nos acabó el tiempo, Oye, Juan. También rápidamente comentarte, los reportes trimestrales de las empresas que cotizan en bolsa buenos. También han sido buenos en Estados Unidos, no así en México, así ¿no? Es. Muy Entonces, buenos los reportes. La Fed tiene razón en su discurso y no puede garantizar o hablar ya de bajas, por lo menos en el corto plazo. No, y con una economía tan fuerte, pues a lo mejor es lógico que suba un cuartito de punto. Así es. Pero bueno, se nos fue el tiempo. Queremos estar aquí con ustedes la próxima semana, Juan. Muchísimas gracias. Pero gracias a ustedes por estar con nosotros todas las semanas.